Bueno, vamos a ver la validación de las transacciones de crear, eliminar, modificar un paciente y de generar una orden médica con los respectivos medicamentos para el paciente. Entonces, pero primero vamos a ver el modelo en el row. Acá podemos ver la parte principal donde se ve el model factory con el UI y el domain. Acá podemos ver los métodos que están en el domain: crear, eliminar, modificar historia clínica, igual con paciente, igual con orden. Y en el UI los métodos también de inicializar, implementar y todo lo demás. Y en el model factory pues cargar y salvar, que son como los principales ahí. Ahora vamos a ver el modelo en rows del domain. Acá podemos ver que está casi que como estaba inicialmente, se han corregido algunas cosas y hay unos nuevos atributos, ya están completos todos los atributos de historia clínica, que es el que más tiene. Podemos ver que todos están conectados directamente al domain, que es quien crea directamente las clases, y entre ellas pues están las asociaciones respectivas. Cada clase entonces tiene los atributos respectivos y en el domain pues lo que ya habíamos visto de los métodos. Dentro están las operaciones, el método existe, que es el mismo método de buscar, y eh, los atributos, el método, que ya lo vamos a ver bien en el Eclipse. Bueno, eso es en la clase de domain. En el UI, podemos ver que está la relación con los contenedores. Hay tres contenedores principales. Uno es contenedor CRUD, datos básicos paciente view model. El otro es contenedor CRUD, atención paciente view model. Y el otro, el contenedor orden médica view model. Entonces, ¿qué son los tres principales? Vamos a ir primero al CRUD datos básicos. Listo, entonces en este contenedor podemos ver que está el método inicializar, implementar, el crear, eliminar y modificar paciente. Y dentro de este contenedor está un contenedor que es el contenedor maestro, los datos básicos paciente, que es el que tiene la lista de pacientes, que se ve representado aquí en esta clase que se llama paciente view model. Hay otro que se llama el contenedor detalle de los datos básicos paciente, que es el que tiene los demás atributos que se van a agregar a la lista de pacientes. Y este contenedor detalle del servicio es simplemente la parte que va relacionada con la historia clínica, que me dice la fecha y el motivo de la consulta de ese paciente. ¿Por qué es una interfaz aparte? Porque esa hoja se maneja por más personas que solo el médico, que es el quien maneja la historia clínica. O sea, esa hoja la maneja él y muchas otras personas. Entonces por eso está aparte. Ahora vamos a ver el otro contenedor, que sería el contenedor atención paciente BioModel. Contenedor CRUD atención paciente BioModel. Listo, dentro de este contenedor podemos ver los métodos: implementar, inicializar, crear y modificar historia clínica. ¿Por qué no eliminar historia clínica? Porque la historia clínica no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque un paciente tiene una historia clínica y la historia clínica lo único que puede hacerse es crear y modificar. Porque todo el tiempo está en constante movimiento, no se puede eliminar. Y podemos ver que dentro de este contenedor hay otros cuatro contenedores en el siguiente orden: contenedor CRUD, atención clínica view model, luego el contenedor CRUD, antecedentes personales view model, luego el contenedor CRUD, examen físico view model y el contenedor CRUD, diagnóstico view model. Todo esto se ve así porque en la interfaz está representado por pestañas. Entonces todo está en el mismo contenedor, pero en diferentes pestañas, en cuatro distintas pestañas. Entonces vamos a ver el primero, que sería el contenedor CRUD, atención clínica biomodel. Dentro de este contenedor
podemos ver que hay otro contenedor que se llama el contenedor Atención Clínica ViewModel, que es el que tiene los datos del motivo, la enfermedad, la revisión por sistemas, unos atributos, y este que es una clase prestada del contenedor CRUD, datos básicos paciente ViewModel. ¿Por qué? Porque yo necesito, cuando estoy creando la historia clínica, saber a qué paciente está relacionada esa historia clínica. Entonces por eso necesito, no utilizo todos los datos, necesito el ID y algunos datos del paciente, pero entonces me traigo toda la clase. Listo, ahora vamos a ver el contenedor CRUD antecedentes personales ViewModel. Dentro de este contenedor únicamente hay un contenedor que es el contenedor antecedentes personales ViewModel, que tiene unos atributos que se van a agregar a la lista de historias clínicas. Simplemente se llenan esos atributos y listo. Ahora el contenedor CRUD examen físico ViewModel. Dentro de ese también tiene un solo contenedor que es el contenedor examen físico ViewModel con sus respectivos atributos de examen físico. Ahí se ve la cardinalidad y los role name. El contenedor CRUD diagnóstico ViewModel, este sí es más grande porque esta es la última pestaña que tengo, y este tiene un contenedor que es el contenedor diagnóstico, que simplemente me dice un diagnóstico y un plan de acción. Dentro del contenedor principal está otro contenedor que es el contenedor maestro lista historia clínica, porque este me almacena la lista de historia clínica de los pacientes. Entonces el contenedor maestro tiene la lista de historias clínicas, y tiene otro que es el contenedor pues detalle de servicio, que tiene los mismos atributos, porque de estos atributos se va a llenar esta lista de historias clínicas. Todo ahorita lo vamos a ver mejor en el Eclipse. Y así es como está representado todo este contenedor con sus respectivas cardinalidades, y todo está representado tal cual como está en la interfaz. Ahora vamos a ver el siguiente contenedor, que es el contenedor orden médica ViewModel. Contenedor CRUD orden médica. Este contenedor tiene los métodos también: inicializar, crear, eliminar la orden médica. Esta sí se puede eliminar claramente, se modifica y se crea. Tiene un contenedor orden, que es el contenedor maestro prácticamente, y este me contiene los medicamentos, la lista de medicamentos. Y al lado tenemos un contenedor que se llama el contenedor maestro datos básicos paciente, porque también estoy solicitando algunos datos del paciente en mi otra interfaz. Ahí ya hemos visto todos los contenedores y los que hay dentro de los mismos. Podemos ver acá los métodos: implementar modelo, los diagramas de secuencia de implementar modelo, en el UI. Acá vemos la creación de los contenedores, los métodos que están en el UI, y están los diagramas de secuencia de cada uno de los métodos que está creado en el UI. Aquí están todos. Listo. Dentro de cada contenedor también está su implementar modelo. Son muy grandes esos diagramas, entonces por eso se ve así chiquito. Listo. En el domain están los respectivos diagramas de secuencia también de algunos de los métodos y algunas de las transacciones anteriores representadas en los diagramas de clase.
Ahora vamos a ver en el Eclipse los métodos, por ejemplo, en el domain. Aquí podemos ver crear historia clínica, recibe sus respectivos parámetros, se crea la instancia y se adicionan a la lista de historias clínicas los respectivos datos. En el modificar se modifican los respectivos datos. Este es el crear paciente. En el crear paciente se hace lo mismo, se pone set a cada atributo y se agrega a la lista. Listo, el eliminar, que lo hicimos con un for, y se remueve directamente de la lista. Este existe paciente es el método de buscar, sino que ahí le puse otro nombre, pero es el método de buscar. Él simplemente viene, recorre los pacientes, recorre la lista de pacientes, y si encuentra ese ID que yo le mandé, me retorna el paciente a el método modificar paciente. Aquí podemos ver que retorna el método con el ID, y si el paciente existe, pues es diferente de nulo, entonces le cambio los datos por lo que sea que él le quiera modificar. Listo, ahí están todos los métodos de crear la orden. Ahora vamos a ver los métodos del UI. Vamos a ir por acá al crear paciente, que recibe el contenedor de esta interfaz, que es la de crear los datos básicos. Y ya aquí le empezamos a agregar en el asociado del domain, el crear paciente, cada uno de los atributos, y luego ahí lo adicionamos a la lista de pacientes de la lista de pacientes BioModel. El eliminar, el modificar, el crear la historia clínica, que es un poco más extenso porque tiene muchos más parámetros, crear la orden y eliminarla. Listo, vamos a ver las interfaces. Bueno, este es el método. Por acá abajo se ven los llamados a los métodos. Este es el eliminar, y acá está el llamado del método eliminar paciente, y salvamos. Aquí vamos a poder ver la interfaz desde el design de Eclipse. Listo. Aquí entonces podemos ver cada uno de los atributos. Pongámoslo aquí. Listo. Que yo había nombrado anteriormente en los contenedores, que está el contenedor detalle de servicio, el contenedor maestro. No, este es el contenedor maestro, que tiene la lista de pacientes, que se representa por medio de una tabla, donde yo voy a estar agregando, eliminando o modificando los pacientes. También se va a ver reflejado en esta tabla, se tiene que ver reflejado en los contenedores, se tiene que ver reflejado en el UI y en el domain, porque esa es la ruta que hemos seguido de acuerdo a los diagramas de secuencia que hemos hecho. Listo. Ahora veremos la atención paciente, que es básicamente historia clínica. Listo. Vamos a verlo con este. Listo, aquí está. La identificación del paciente, el contenedor atención clínica. Por aquí está en la otra pestaña, el contenedor de antecedentes personales. Como dije que también era uno solo, aquí también hay uno solo, que es el de examen físico. Y en el de diagnóstico, pues ya está uno, que es el de diagnóstico con los botones, que los quise poner ahí. Y el otro es el maestro de la lista de historias clínicas. Listo. Ahora veamos el CRUD, la interfaz de orden médica. Acá está.
Listo, por aquí vemos los respectivos botones, los datos básicos del paciente que yo estoy solicitando y la orden médica donde yo le voy a adicionar los medicamentos a la lista de medicamentos y por ahí abajo unas observaciones generales y listo. Vamos a ver la validación de las transacciones en el runtime de Eclipse. Bueno, vamos a ver la primera transacción, que sería adicionar un paciente para empezar a gestionar la historia clínica. Entonces, aquí tenemos el model factory, el UI, el domain. Aquí yo ya había creado unos contenedores, que el que vamos a utilizar es este, el contenedor cruz datos básicos paciente. Podemos ver que hay creado un paciente, que es el paciente 1. Aquí podemos ver los atributos y en el domain vemos que está el mismo paciente con los mismos atributos. Entonces, como inicialmente el, el paciente debe solicitar una cita y la persona encargada de atender esa cita es el asistente, entonces vamos a crear un asistente. Le vamos a poner unos datos, ID 45, nombre Juan, paciente, bueno, eso no, salario, entonces ponerle algo. Ahí ya tenemos creado un asistente, entonces vamos a relacionar este paciente con ese asistente que acabamos de crear. Ese asistente le acomoda un médico a ese paciente, le pone un médico, entonces creemos el médico 23, nombre Faber. Paciente, lista, tipo ginecólogo. Listo. Listo. Entonces a este paciente le vamos a asignar este médico. Vamos a guardar. Y ahora entonces vamos a cargar la primera interfaz, que es la interfaz de contenedor, la interfaz cruz datos básicos paciente view model. Vamos a ir acá, dice datos básicos paciente view model. Por aquí abajo podemos ver la interfaz. Listo. Está creado el paciente que yo ya había dicho, que es de identificación 1. Hoy es 23. Entonces es un tipo de cita, tipo de servicio cita. Nombre pongámosle David. Identificación 2. Teléfono 313. Fecha de nacimiento 5. Edad 21. Género M. Ocupación estudiante. Listo. Vamos a agregar este paciente. Vamos a agregarlo a la lista de pacientes. Aquí vemos que quedó, se ve reflejado de una vez en la interfaz, en la lista de pacientes. Y vamos a ver aquí, vemos que sea chiquito todo porque aquí también se creó. Aquí en el contenedor, en el UI, podemos ver que está el paciente ViewModel 1 y el paciente 2, David, vemos que se llama David. O sea que también lo generó en el UI, en los contenedores y por lo tanto en el UI. Vamos a ver si se creó en el domain. Entonces en el domain también podemos ver que ahora está el paciente 1 y el paciente 2 con los respectivos atributos. Entonces de ese paciente 2 se escribió mal el teléfono o tuvo otra cita y eh, entonces yo le voy a cambiar los datos. Entonces me voy a venir para acá y tengo que tener la identificación porque yo
Estoy modificando con la identificación. Entonces vamos a ese paciente 2 llamado David. Aquí sí toca llenar otra vez los datos. Que vimos que escribimos mal el teléfono. Entonces el teléfono pongámosle 444. Y la fecha de nacimiento la misma, para que eso no se cambie. Edad 21, género M. Y es estudiante. Y vamos a modificar esos datos. Aquí vemos que el teléfono inmediatamente se modifica. Y vamos a ver qué pasó aquí arriba. En el contenedor el paciente 1, el paciente 2 dice que tiene teléfono 444, que recordemos que antes era 313. Y por acá el paciente 2 dice que tiene también. O sea que todo se me está modificando en los pasos que debe ser, que es en el contenedor, en el UI, y ahí va a el domain. Listo. Esa sería la primera transacción. Bueno, ahora vamos a eliminar un paciente para completar la primera transacción de crear un paciente para la historia clínica. Pidió su cita y se agregó sus datos a la historia clínica de la consulta particular. Entonces voy a coger, no, eliminemos el 1 porque qué pereza. Simplemente yo utilizo la identificación, así que los datos pueden ser los mismos. Simplemente yo elimino el de la identificación. Entonces vamos a eliminarlo. Y ahí se ve que se me eliminó de la tabla. Vamos a ver acá arriba. Cada que hacemos algo se vuelve y se minimiza. Vemos que en el contenedor hay un solo paciente, el paciente 2 porque elimine el 1. Y en el domain solo está el paciente 2 porque elimine el 1. Y así queda completada la transacción de agregar, eliminar, modificar un paciente que vamos a añadir a la historia clínica.